¿Por qué vuelan los aviones? Bueno, vamos a empezar dibujando, o intentando dibujar aquí, nuestro pequeño avioncito. Vamos a ponerle aquí una villa, algo así. Una hélice, ventanita y una ruedita que va a ser nuestro tren de aterrizaje. Bien, pues efectivamente aquí lo que tendría que pasar es, necesitamos contrarrestar la fuerza-peso que la masa del avión unida a la gravedad están ejerciendo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Debe ser contrarrestada con alguna fuerza, que va a ser una fuerza de empuje y que la vamos a llamar fuerza de sustentación. Entonces sería la fuerza-peso, sería la fuerza de sustentación. Efectivamente, lo que debe de ocurrir aquí es que la fuerza de sustentación tiene que ser mayor que la fuerza-peso. Bien, nosotros sabemos cuáles son o a qué se debe la fuerza-peso. Se debe a la masa del avión multiplicada por la aceleración de la gravedad, en este caso por g. Pero ¿cuáles son los componentes o a qué se debe esa fuerza de empuje, esa fuerza de sustentación? Bueno, pues la clave, por supuesto, va a estar en la ala. Y una explicación común se basa en el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que en fluidos ideales, o sea, ideal significa que no tiene viscosidad, no hay viscosidad, no hay rozamiento y debe de ser un sistema aislado, debe estar en un conducto cerrado. Entonces, en esas condiciones de fluido ideales, la energía del fluido en ese conducto permanece constante a todo lo largo de él. La energía del fluido depende de tres energías. Por eso se conoce la ecuación que voy a colocar ahora mismo, voy a colocarla en rojo, como trinomio de Bernoulli. Tendríamos por un lado la velocidad, que esa energía del fluido depende de la velocidad, energía cinética, depende de la posición, energía potencial, y depende de la energía de flujo, lo cual nosotros vamos a poner aquí como presión que tiene el fluido. Entonces, esos tres factores, la suma de esos tres, en cualquier punto debe de permanecer constante. ¿Esto qué significa? ¿Que tenga que permanecer constante? Bueno, esto lo que significa es que si nosotros tenemos un incremento en la velocidad del fluido, un incremento en su energía cinética, por tanto, eso va a suponer que deben de bajar los otros factores para que siga esto estando constante. Si nosotros suponemos una posición idéntica, la misma posición, que no hay variación de energía potencial, por lo tanto deberá de bajar la presión para que siga el resultado siendo constante. Bien, vamos a aplicar esto a nuestro avioncito. Nosotros vamos a suponer un ala asimétrica. Entonces, tenemos aquí una ala asimétrica. Y en esa ala asimétrica, que voy a dibujar, por ejemplo, aquí, esto sería un corte del ala, que ahora la hemos cortado transversalmente. Entonces, si nosotros tenemos un flujo de aire, ese flujo de aire va, cuando choque, cuando se encuentre con este ala, va a dividirse en dos. Va a dividirse en uno que va a discurrir por la parte posterior y en otro que va a discurrir por la parte inferior. Vale, si nosotros tenemos dos partículas de dos pequeños volúmenes de aire, vamos a suponer que tenemos aquí un volumen de aire A
y un pequeño volumen de aire B. Vamos a poner este en oscurito. Vamos a llenarlo. Y aquí uno B, este sería A y este sería B. Según el llamado principio de tránsito en tiempo constante, estos dos pequeños volúmenes de aire deben de encontrarse al final del ala al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que como A tiene que recorrer más espacio que B en el mismo tiempo, la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. Y si nosotros aplicamos el principio de Bernoulli, efectivamente tenemos que la presión, vamos a llamarle presión de A, ahí. Esto, de hecho, voy a ponerlo un poco más abajo para que nos quepa bien. Vamos a colocar esto de otra manera. Vamos a escribir aquí de nuevo esto para tenerlo presente. Este famoso principio, el principio de tránsito en tiempo, vamos a ponerlo para abreviarlo así directamente, en tiempo constante. Vale, y como habíamos dicho, la velocidad de A debe ser mayor que la velocidad de B. Vale, pues eso lo que supone es que si aplicamos el principio de Bernoulli, como esta velocidad es mayor, por lo tanto la presión aquí debe de ser menor para que permanezca constante. Por lo tanto, aquí la presión es menor, la presión de A es baja. Y en este caso, como la presión va a ser mayor en relación con la de A, la presión de B es mayor, esta presión, esta fuerza, no hablamos de presión, estamos hablando de fuerza, sería lo que se conoce, esa presión de B sería lo que se conoce como la fuerza que hemos comentado antes de sustentación. Y ya está. Hasta aquí todo queda muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, esta explicación, basada en el principio de Bernoulli, se desmorona en cuanto se le hace un análisis un poco más profundo, a pesar de que resulte lógica, bonita, fácil de entender. Vamos a empezar a ver ese desmoronamiento. Efectivamente, lo primero que tendríamos que ver es que no estamos ante un fluido ideal. Entonces, evidentemente, si bien el principio de Bernoulli ayuda incluso en fluidos no ideales, en este caso resulta que tanto la viscosidad como el rozamiento influyen y de un modo importante. Además, estamos dividiendo el mismo chorro en dos chorros distintos, por lo tanto no entiendo qué relación tiene que haber una entre otra para que se cumpla este llamado principio de tránsito constante, que es el siguiente punto, aceptado casi de un modo ciego. Y es que yo a este principio de tránsito en tiempo constante le llamaría pseudociencia. Esto es lo mismo que pseudociencia. ¿Y qué es la pseudociencia? Pues apoyándome en una base lógica y dándole un nombre rocambolesco, rimbombante, yo doy por válido un principio que ha salido, bueno, no sé, está en la cultura popular. Pero es que, desde luego, esto sería, digamos, el punto que terminaría de rebatirlo, no explicaría, en modo alguno, lo que se conoce como vuelo invertido de la aeronave. Volando el avión boca abajo, al revés. Si solamente tenemos esto en cuenta, sería imposible. Caería siempre en picado. No podría ascender estando boca abajo. Bien, esto vamos a terminar de verlo en el siguiente vídeo, así como presentar una explicación alternativa.